Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 11. Hoy nos corresponde analizar rápidamente el versículo 13 y 14 y de esa manera terminar el segundo ay de los tres ay de la segunda serie de las trompetas. Los versículos de esta mañana dicen: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Hermanos queridos, nosotros hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis ya por muchos domingos, estamos ya en el tercer año estudiando el libro de Apocalipsis y analizando todas las verdades que están allí escritas que tienen que ver con la historia de la redención. Hemos dicho que Apocalipsis no es un libro extra de ciencia ficción o enigmático o terrorífico con relación a eventos finales, que tampoco es un manual de escatología bíblica, ni mucho menos un libro futurista o historicista. Nosotros creemos que Apocalipsis es parte integral de la historia de la redención. Creemos que el libro de Apocalipsis narra o cierra la historia de la redención, constituyéndose así en el epílogo de la historia de la redención, con todos los eventos resumidos y sintetizados de forma precisa y adecuada para que todos tengamos esperanza. Por eso el eslogan que nosotros hemos usado desde el principio es: Jesucristo, Cordero Vencedor. Nuestro hilo hermenéutico, nuestro polo a tierra, nuestra línea de entendimiento para el estudio del libro es Jesucristo y su sacrificio perfecto, su consumación de la obra perfecta como Cordero Vicario a favor de la redención de su pueblo. El texto que nos corresponde hoy tiene que ver con la reacción o con la acción posterior a la culminación de los eventos de la exaltación, humillación y exaltación de Cristo, el testigo perfecto. El capítulo 11 hemos dicho que es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta en la segunda serie, y en ese interludio se nos presenta el testigo y el testimonio. Hemos dicho muchas veces, y ya estamos muy seguros de que es así, que ese testigo o esos dos testigos que están representados metafóricamente en el capítulo 11 se refieren a Jesucristo. Es Jesucristo el testigo fiel y verdadero, que es representado a través de dos testigos, es decir, la ley y los profetas, ¿sí? O Moisés y los profetas, o la ley y la gracia, y representado a través de dos candeleros o dos olivos, para mostrarnos que solo a través de dos o tres testigos tiene validez un testimonio. ¿Estamos de acuerdo? No es que son dos redentores, ni dos salvadores, ni dos mesías. Hay solo uno, pero que es representado metafóricamente a través de toda la escritura, ¿sí? A través de toda la ley y los profetas, y a través de todas las disposiciones del pacto eterno de redención. En ese sentido, nosotros estamos diciendo que todo lo que está narrando el capítulo 11 se refiere a Jesucristo, específicamente con relación a los eventos históricos de la humillación y la exaltación de Cristo. Los que faltaron los domingos anteriores pueden revisar en el texto, que ahí narra la encarnación de Cristo, luego la vida terrena y su sufrimiento, después la crucifixión, luego la sepultura. Posteriormente comienza a narrar la resurrección al tercer día, luego la ascensión y la entronación. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Faltaría solo un evento de la exaltación de Cristo que no se narra aquí en este capítulo 11. ¿Cuál es? La venida gloriosa, ¿cierto? La venida gloriosa para juzgar a los vivos y a los muertos, que eso está pendiente y se va a narrar capítulos 20 en adelante en el libro de Apocalipsis. Pero todos los demás eventos ya acontecieron. Tanto los de la humillación ya acontecieron, no se van a repetir, y los de la exaltación, estos tres primeros ya acontecieron: resurrección, ascensión y entronación. Jesucristo está en este momento sentado a la diestra del Padre, recibiendo toda honra, toda autoridad, todo poder, y ya con toda la oficialidad de las prerrogativas del pacto, aguardando solamente el momento previo de su venida, y como dice Apocalipsis, y ya lo hemos visto: he aquí yo vengo pronto. El versículo que nos ocupa hoy tiene que ver con la reacción posterior a la ascensión. Dice: y le vieron subir en una nube, sus enemigos le vieron. En aquella hora, ¿cierto?, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo.
Pareciera de entrada que este texto es simplemente como un apéndice, ¿sí? O como una nota aclaratoria adicional a los eventos centrales del capítulo 11. Los eventos centrales tienen que ver con el testigo o con los testigos y con toda la reacción que ellos tienen y la razón por la cual ellos mueren y todo lo que se centra en este capítulo que es en Jesucristo. Esta nota aclaratoria, que pareciera como un dato periférico, realmente no lo es, porque tiene que ver con la reacción pública o con la reacción general que tienen los espectadores o los testigos oculares de estos eventos de la humillación y la exaltación de Cristo. Es decir, ¿cómo reaccionan? ¿Sí? ¿Cómo reaccionan estos espectadores? Sí, estos testigos, llámense creyentes o llámense gentiles, los que están dentro del templo, los que están fuera del templo en el atrio, ¿cómo reaccionan? Ellos fueron testigos, ellos presenciaron, ellos recibieron el testimonio, ellos vieron los cadáveres, ¿cierto?, de estos testigos en la plaza pública. Muchos de ellos legitimaron su muerte injusta, muchos de ellos presenciaron la ascensión en la montaña y en Betania, cerca de Jerusalén. ¿Cómo reaccionaron? En el versículo anterior dice que lo vieron, escucharon la voz, su vida acá, y vieron, presenciaron, fueron testigos oculares. Pero ahora nos va a dar otros datos adicionales que no son periféricos, sino que son muy centrales en la redacción del texto, que tienen que ver con otro impacto un poco más de mayor alcance con relación a la ascensión. No es simplemente una expectación pasiva que van a tener los testigos de la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo. Hasta aquí parecía que la reacción era pasiva, simplemente oímos y vemos, ¿sí? Como una acción pasiva de una expectación simplemente, donde no hay una actuación protagónica o central o de reacción emocional o de respuesta emocional. Sin embargo, este versículo nos va a mostrar que sí hay una respuesta, que esa reacción pasiva inicial de expectación se va a constituir una reacción pública que va a ser notoria y que tiene un impacto poderoso. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Yo quiero que ustedes recuerden juntamente conmigo que estamos en la serie de las trompetas. La serie de las trompetas es una serie judicial. Es una serie que nos advierte que hay juicios sucesivos que anuncian formalmente que viene un juicio final. Estamos en esa serie, estamos entre la 6ª y la 7ª trompeta en un interludio. Ese interludio nos muestra que para que esos juicios sucesivos tengan validez o tengan valor o sean reales, tiene que haber un testigo y tiene que haber un testimonio. Es decir, a nadie se puede juzgar sobre la presunción de unos hechos. Para que haya un juicio y se pueda hacer un juicio real y justo, tiene que haber hechos. ¿Sí? Tienen que haber hechos punibles o censurables de violación o de transgresión a una ley. Hasta aquí nosotros pudiéramos decir simplemente hay juicios sucesivos que se advierten. ¿Dónde están los hechos punibles? ¿Dónde son las acciones o los cargos que se pueden aplicar o poner a la cuenta de los gentiles o de los incrédulos? Muy bien, para que eso tenga valor tiene que haber una ley. Tiene que haber un testimonio público, tiene que haber un anuncio y una advertencia repetitiva o repetida, de tal manera que nadie tenga excusa. ¿Qué es lo que nos va a decir el capítulo 11? La ley está. La ley y los profetas, a Moisés y a los profetas tienen. Ha habido testigos sucesivos a lo largo de la historia de la redención, llámense profetas, sacerdotes y reyes, o patriarcas. Pero hay un testigo fiel y verdadero, que históricamente dio su vida y que fue público su martirio y fue pública su ascensión, de tal manera que nadie tiene excusa. ¿Me hago entender? Es decir, hay acciones sucesivas de juicio que advierten un juicio final, pero esas acciones sucesivas de juicio están respaldadas o amparadas por un testimonio y por una ley y por un testigo y unos testigos que han anunciado, aún con su propia vida, que esos juicios se tienen que dar. Eso es muy importante para que no lo perdamos. Ahora, quiero que nosotros notemos en esta mañana la serie de los sellos. ¿Recuerdan que fue la primera que vimos ya hace mucho tiempo? En la serie de los sellos nosotros dijimos que básicamente los sellos lo que muestran es la base del pacto. Mientras los sellos representan la base del pacto, la base legal y graciosa del pacto,
la serie de trompetas representa la serie judicial, que viene para los que no obedecen el pacto y rechazan el pacto de Dios. En la serie del pacto o de los sellos, nosotros vimos que en el quinto sello, que fue el más dramático para nosotros, por decirlo de alguna manera, están las almas bajo el altar y claman diciendo: Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? No hemos encontrado respuesta. ¿Sí? Todavía no hemos encontrado respuesta. Siguen allí. La respuesta momentánea o temporal que se da es: aguarden un poco, tengan paciencia, reciban vestiduras blancas, porque aún no se ha completado el número de los que han muerto o de los que deben ser martirizados. Entonces, sello número quinto: alma bajo el altar, sangre que testifica de muertes injustas, y un anuncio de martirio y de un número que no se ha completado de mártires. Recuerden eso. Capítulo 11, en el que estamos, hay unos testigos que son martirizados, que derraman su sangre de manera cruel, de manera injusta, y que son martirizados por la misma causa por la cual están bajo el altar las otras almas, esperando respuesta. Y ahora vamos al versículo que nos ocupa hoy. Posiblemente para algunos de los que lean este versículo, lo más importante aquí sería que las personas dan gloria al Dios del cielo. Entonces muchos van a decir, en ese versículo lo que acontece es que se arrepienten muchos, ¿sí? Y al arrepentirse dan gloria al Dios del cielo, porque se arrepintieron. ¿Por qué se arrepintieron? Por un hecho histórico, por una visión grandiosa que ellos vieron de Jesucristo ascendiendo al cielo, y ellos se arrepienten. Sin embargo, no es lo que el texto dice. El texto no habla de arrepentimiento, no habla de perdón, no habla de confesión y mucho menos de regeneración, ¿sí? No habla de eso. Entonces vamos a centrarnos un poco qué es lo que quiere decir. El título de nuestra enseñanza es Jesús es Dios. Y yo quiero que relacionemos este capítulo y este evento con un evento que sucede en Primera de Reyes capítulo 18 y 19 con Elías. Recuerden que este capítulo 11 está muy relacionado también con Moisés y con Elías. Sí, habla de fuego que cae del cielo, habla de que no llueve por 3 años y medio, habla de estar perseguido y de estar exiliado, habla de morir, ¿sí? Tiene mucha relación en la historia, en la redacción de la historia, con el capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes. Entonces, en la época de Elías, cuando Elías se enfrenta a los falsos profetas de Baal, ¿recuerdan? Que eran muchísimos y que estaban respaldados por Jezabel y que tenían un comedor público y que tenían todo el aval del gobierno y con los impuestos públicos los mantenían a ellos para que profetizaran falsamente e impulsaran el culto a Baal. Elías se enfrenta en ese momento histórico con ellos y dice la Biblia que hubo como un desafío o un reto a esos falsos profetas y les dijo: bueno, listo, entonces hagamos lo siguiente: si Jehová es Dios, que responda por fuego, y si Baal es Dios, pues que responda por fuego. El que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan? Fue un reto interesante, único en la historia de la Biblia. Y la Biblia dice que entonces los falsos profetas de Baal, ¿qué comenzaron a hacer? A clamar y a suplicar a Baal que cayera fuego del cielo, porque ellos querían pues ganar el reto. Y clamaban, y Elías irónicamente, cierto, sarcásticamente, de ahí he aprendido un poco yo, decía: bueno, pues seguro está dormido, clamen más duro. Posiblemente no les ha escuchado, debe estar en alguna diligencia, quizás no tuvo una buena noche, entonces clamen más duro. Y dice que luego ellos se sajaban y se cortaban y hacían como proclamas y sacrificios y votos, diciéndole a ese Dios falso que respondiera, pero no respondió, sabíamos que no iba a responder. Pero luego Elías invoca a Dios, ¿y qué sucede? Cae fuego del cielo, consume el sacrificio, consume el agua que estaba en la sequía y alrededor del sacrificio. ¿Y recuerdan qué sucedió después de eso? Bueno, fueron degollados estos falsos profetas. Elías ahí tomó venganza contra estos falsos profetas. Y los que quedaron vivos, ¿qué dijeron? ¿Recuerdan? Jehová es el Dios. Esa fue la frase más profunda de ese capítulo. Jehová es el Dios. Una confesión que los incrédulos, seguidores de Baal, dijeron o emitieron frente a ese hecho sobrenatural. No dice el capítulo que se arrepintieron, sencillamente dice que ellos reconocieron que Jehová es Dios. Cuando Jesús murió en Getsemaní, en los Olivos, recuerden, después de Getsemaní, la Biblia dice que una vez Él murió y hubo oscuridad
¿Recuerdan qué dijeron los que habían matado a Jesús? Y Pilatos mismo, verdaderamente, este es Dios. Entonces, en el momento de Elías, dicen Jehová es el Dios. Cuando Jesús muere en los olivos, dicen verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y hemos derramado sangre inocente. Y aquí en este capítulo que estamos estudiando también dice que la multitud o los que estaban aterrorizados decían o daban gloria a Dios. Por eso nuestro título es Jesús es Dios o Jesús es el Dios. Pero no estamos diciendo que esa mención a dar gloria a Dios tenga que ver con arrepentimiento, lo cual no es cierto en el texto bíblico. Lo que es cierto es que todas las personas, creyentes o no creyentes, en algún momento de la historia de su vida tendrán que reconocer que Jehová es Dios. Eso no significa arrepentimiento para los incrédulos, significa el cumplimiento de una sentencia que la Escritura da, y es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. No dice que todos se arrepentirán. Porque algunos usan otro texto que dice que toda lengua que confiese que Jesucristo es Dios será salvo. No, todos los hombres y las mujeres tendrán que confesar que Jesús es Dios, pero no para arrepentimiento. Los incrédulos lo harán para atestiguar lo que Dios dice que debe ser dicho, pero a ellos les servirá como mayor condenación. Yo quiero que consideremos que en esta mañana hay tres momentos o tres lugares o tres escenarios, por decirlo de alguna manera, de los que dan gloria a Dios y cómo la dan. Y quiero que lo analicemos para que podamos ir comprendiendo. Todos van a dar gloria a Dios acá, todos. Las cosas creadas y los hombres creyentes e incrédulos tendrán que dar gloria a Dios porque Dios así lo estableció y la palabra se tiene que cumplir. Entonces, el primer escenario que da gloria a Dios o que reconoce el poder, la majestuosidad, la grandeza de Dios es la creación. ¿Sí? En el versículo 11, quien primero reacciona y quien primero da nociones de reconocimiento de la grandeza y de la presencia de Dios en ese momento histórico es la creación. Es decir, la que primero o la que se apresura, por decirlo de alguna manera, a reconocer que Dios existe y que Dios controla todo y que Dios tiene dominio y poder y autoridad sobre todas las cosas, es la tierra, es la creación. Y eso está en concordancia con la historia bíblica. Desde Génesis 1 estamos hablando de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toda la historia bíblica reconoce la tierra como el estrado de los pies de Dios, como la base de la autoridad del poder de Dios y también como la base del reinado legítimo de Jesucristo. La Biblia dice que la tierra es el lugar donde Dios ejerce poder y autoridad. ¿Sí? Y todo el libro de Apocalipsis desde el comienzo estamos hablando de la tierra, es muy importante. Nosotros no somos ecologistas, ¿sí? Nosotros no somos materialistas, no somos ambientalistas, pero reconocemos que la tierra es de Dios y que nosotros hemos sido puestos como mayordomos de la tierra y que la tierra da testimonio de que Dios existe. La tierra no es ajena a la existencia de Dios y al poder de Dios. Y a lo largo de la historia, desde Génesis, estamos viendo que la tierra se estremece, que la tierra tiembla. La mayoría de los geólogos y científicos dicen que la tierra tiembla porque hay unas placas en movimiento, porque hay unos cambios periódicos en los movimientos, porque tienen que equilibrarse en las energías y una cantidad de cosas. Y puede que algunas de esas cosas tengan razón científica o a nivel geológico, no estamos en contra de eso. Lo que estamos diciendo, esa no es la razón principal por la cual la tierra tiembla. La tierra no tiembla porque se están acomodando las placas tectónicas o porque está liberando energía. La tierra tiembla porque le pertenece a Dios y porque la tierra gime dando testimonio y anunciando públicamente que Dios existe y que Dios la gobierna. ¿Me hago entender? Lo primero que estamos viendo aquí es cuando Jesús muere, en el capítulo 11 que se narran todos estos episodios metafóricos, es sepultado y luego están estos gentiles celebrando la muerte de Cristo, ¿sí? Haciendo un bacanal en un carnaval increíble, celebrando alrededor de los cadáveres, ¿sí? Sin ningún tipo de sonrojo, sin ningún tipo de vergüenza o de dignidad, de pudor, sencillamente están celebrando al lado de estos cadáveres porque mataron al autor de la vida, dice la Biblia, pero al tercer día
Entró el espíritu de vida y se levantaron y se les acabó la fiesta. Y no solamente se levantan, sino que van al cielo y los enemigos los ven. Lo primero que acontece es que la tierra reacciona. Y la tierra reacciona para dar gloria al Dios del cielo. ¿Cómo la tierra da gloria al Dios del cielo? Nosotros sabemos que la tierra no es un ser vivo. Nosotros sabemos que la tierra no tiene alma, no tiene espíritu. Sencillamente la tierra es materia. Está constituida por materia, por unos elementos de vegetación que la constituyen, pero que la tierra no es un ser vivo. Es una cosa creada, es materia que se desarrolla y que cumple unos propósitos para la historia de la redención. Sin embargo, la Biblia dice que va a tener que dar gloria a Dios. Todos los elementos creados tendrán que dar gloria a Dios. ¿Cómo la tierra glorifica a Dios? Primero, cumpliendo su función, ¿cierto? Cumpliendo todas las disposiciones de función o de orden, de diseño, que implica cosechas, climas, estaciones, productividad. ¿Cómo más da gloria a Dios? Respondiendo cuando hay eventos extraordinarios en la historia de la redención. ¿Y cómo responde? ¿Cómo reacciona? Estremeciéndose. Cuando la tierra tiembla, no se está acomodando, queridos hermanos. Lo que la Biblia dice es que cuando la tierra tiembla, está estremeciéndose, está sacudiéndose, no acomodándose. No hay un texto en la Biblia que diga que un temblor tenga que ver con acomodación o con liberación de energía. Pero sí hay muchos donde dice que todo temblor o todo terremoto es que la tierra se estremece y se sacude. ¿Por qué se estremece? ¿Quién la hace estremecer? Muy bien. Y de esa manera la tierra da gloria al Dios del cielo. No era para menos. Recuerden que en el diluvio hubo manifestaciones extraordinarias. En Sodoma y Gomorra hubo manifestaciones sobrenaturales. En la época de Elías también, en la época de Moisés a través de las 10 plagas también. En todos los momentos de la historia la tierra ha respondido dando testimonio que Dios existe, que tiene poder y que la controla. Ahora en la historia de la redención o en la historia de la encarnación y la exaltación de Cristo, también la tierra ha reaccionado. ¿Recuerdan qué sucedió cuando la anunciación y cuando Jesús nació? Hubo un resplandor en el cielo, hubo una estrella brillante, ¿cierto? La misma naturaleza o la misma creación testificando. ¿Recuerdan qué sucedió cuando Jesucristo murió? Oscuridad, terremoto. ¿Recuerdan qué sucedió cuando resucitó? Un terremoto también, ¿cierto? La piedra se movió. ¿Recuerdan qué sucedió cuando ascendió? Pues hubo un día esplendoroso, brillante, y todos lo vieron ascender y hubo una nube que lo ocultó. ¿Sí me hago entender lo que estamos diciendo? En todos los eventos de la historia de la redención y de la historia de la humanidad, la tierra no ha estado pasiva en su función. No simplemente ha cumplido unas leyes de la naturaleza establecidas por Dios, sino que ha respondido adorando, reconociendo, sacudiéndose, estremeciéndose ante el Creador de todas las cosas. Y aquí no es para menos. En aquella hora, recuerden que ese es un texto de introducción que equivale también a la muerte de Jesús, que dice que en aquella misma hora hubo oscuridad, ¿cierto? Y hubo un terremoto. En aquella hora hubo un gran terremoto, ¿sí? Entonces los científicos y los especuladores, que abundan mucho, terminan diciendo, no, ese terremoto no ha sucedido. Porque ese terremoto tiene que acabar la 10ª parte. No ha sucedido todavía un terremoto tan devastador en el mundo entero. Entonces ese va a venir, ¿sí? Entonces lo anuncian en Japón como epicentro, lo anuncian acá en Centroamérica como epicentro, y algunos se atreven a decir que posiblemente va a ser acá en Bogotá. Que va a devastar, que va a traer gran catástrofe. Aquí no está hablando de un terremoto X, ¿sí? Aquí está hablando de que en todos los eventos de la historia de la redención, la tierra se estremece. Y la tierra responde para dar gloria al Dios del cielo. ¿Cómo responde la tierra? Temblando. No tiembla por sí misma, tiembla porque Dios la hace temblar, la hace estremecer para dar testimonio inequívoco de que está sucediendo cosas extraordinarias en el cielo.
Y las cosas en el cielo se conocen en la tierra a través de la reacción de la tierra, en este caso un gran terremoto, y noten ahí la expresión superlativa para dar a entender la magnitud, no simplemente dice un terremoto, ¿sí? Es un gran, ¿sí? O un enorme terremoto, con grandes proporciones en su alcance y con una devastación terrible que dice que destruirá la 10ª parte de la ciudad, la derrumbará. Entonces la mayoría de los intérpretes van a decir, los futuristas van a decir que eso no ha sucedido y que va a pasar en algún momento, ¿sí? Pero hay otros que van a decir, no, eso sucedió en el año 70, en la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Pero la Biblia no dice que en el año 70 sucedió un terremoto. Jerusalén fue destruida no por un terremoto, recuerden que fue destruida por una invasión de ejércitos invasores, ¿sí? Con un emperador romano que acusó a los cristianos de haber quemado el templo y entonces los invadió y destruyó la ciudad y fue hollada, fue pisoteada por soldados y armamento y por caballos, por caballería, pero no fue destruida por un terremoto. Entonces relacionar este gran terremoto con la 10ª parte de la destrucción de Jerusalén no sería acertado. ¿Dónde sí hubo un terremoto? En la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Ahí sí hubo un terremoto y en otros lugares de Apocalipsis nos dice que ha habido grandes terremotos y a lo largo de la historia ha habido terremotos con saldos altos de devastación. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La tierra tiembla, eso es lo más importante. ¿Cuándo sucedió ese terremoto? Si ya pasó o va a pasar, no es lo más importante. Lo más importante a mi juicio es que cuando Dios obra, la tierra tiembla. ¿Hasta aquí estamos ciertos? Sea que ya haya pasado, sea que vaya a pasar en estos días, o sea que venga en el futuro, lo más importante es que la historia de la redención está directamente asociada a la reacción de la tierra o de la naturaleza para atestiguar del poder soberano de Dios sobre su creación. Recuerden que el capítulo 11 dice que ese ángel se puso en la tierra con un pie en el mar y otro pie en tierra firme. Es decir, ¿quién está en control de la tierra? Jesucristo, el Cordero vencedor, y se estremece. Cuando dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, está usando un número no preciso, sino un porcentaje para decir que hay un gran daño, hay una gran afectación, pero no es la afectación total. Es decir, es un anticipo, o es un preámbulo, o es una dosis, o un porcentaje de lo que vendrá. Vendrá el día en que todo será destruido, dice la Biblia. No es ese día todavía. Aquí en estos terremotos sucesivos o en estas muertes o calamidades o catástrofes sucesivas, alcanza a morir hasta la 10ª parte de la población. Ahora, aquí habla de una ciudad. ¿De cuál ciudad literalmente estamos hablando aquí en el capítulo 11? ¿Cuál es la gran ciudad? Que es Sodoma y que es Egipto, ¿recuerdan? Espiritualmente, pero que realmente es Jerusalén. Cuando está hablando aquí de la ciudad, por supuesto hay una indicación precisa y es que ese terremoto aconteció en Jerusalén. Está hablando de la muerte de Cristo y luego de la destrucción de Jerusalén. Pero por alcance está hablando de las grandes ciudades que albergan mucha población y que están llenas de perversión, que son comparadas a Sodoma, ¿cierto?, por su sensualidad y por su perversión, y que son comparadas a Egipto por su idolatría, es decir, por su ateísmo. Entonces nosotros calificamos dentro de esa ciudad. Nuestra ciudad califica dentro de esa ciudad donde Dios manda juicios sucesivos de 1000 formas para matar personas, para causar calamidades y de esa manera advertir o alertar que Dios está enojado con la ciudad. Recuerdan que en la intercesión de Abraham por Sodoma dice, si hubiese siquiera 10 justos, ¿recuerdan? Aquí dice que morirá hasta la 10ª parte de la ciudad o de la población, se derrumba. Muy bien, Jesús es Dios, ¿quién lo dice? La tierra. La tierra glorifica a Dios porque cuando Él resucita y cuando en todos esos eventos la tierra responde temblando diciendo Jesús es Dios. Cuando Jesús murió, ¿cómo Pilatos y los demás soldados ratificaron que Jesús era Dios? ¿Cómo lo supieron? ¿Cuál fue la evidencia para ellos poder llegar a esa conclusión?
los eventos naturales o sobrenaturales, ¿cierto? La oscuridad, el temblor, ellos dijeron, verdaderamente, este es Dios. Entonces, estos terremotos son una evidencia, no para que la gente se arrepienta, sino para que la gente tenga pruebas veraces, de fuera de su control y fuera de su propia razón, para atestiguar de la resurrección y del poder de Jesucristo. Luego continúa diciendo, y por el terremoto murieron en número, o un número de 7,000 hombres. Ese es el segundo momento o el segundo paso que quiero que tengamos en ese texto. Y por el terremoto, o a causa de ese terremoto, o a causa de esas catástrofes, o esas calamidades, o esos juicios sucesivos de Dios sobre la tierra, murieron en número de 7,000 hombres. Es interesante lo que nos va a decir acá el texto. Es muy probable que ya ustedes estén sacando una conclusión. Y es probable que esa conclusión sea, pues el terremoto fue tan devastador que hubo 7,000 muertos. Es decir, en el terremoto se contabilizaron 7,000 víctimas mortales. La mayoría de personas dice que así es, porque toman el libro de Apocalipsis de manera literal, ¿cierto? Pero recuerden que hemos dicho que la mayoría de los números en Apocalipsis son simbólicos, porque es una literatura simbólica, entonces no pudiéramos decir que fue 7,000 literalmente muertos en ese terremoto, ¿sí? Hoy en día es que se tienen muchos medios y muchos sistemas para contabilizar, por ejemplo, las víctimas mortales en una catástrofe natural, pero en épocas antiguas no se tenía esa facilidad, sencillamente la gente moría y hubo un gran daño, murieron muchos, ¿sí? Hubo muchos muertos, pero poder decir que hubo 7,000, un número cerrado, en primer lugar no sería factible en ese momento histórico, y en segundo lugar pues sería muy inusual que hubiera un número cerrado, tan preciso, de muertos, ¿sí? No un porcentaje como la 10ª parte, ¿sí? Estaríamos más cómodos si estuviera hablando literalmente, que dijera hubo muchos muertos, ¿sí? O hubo miles de muertos, porque ahí estaríamos un poco más acertados en la narración, pero no dice así el texto, dice murieron en número de 7,000 hombres. ¿Quiénes fueron los que murieron? ¿Qué es lo que está diciendo el texto con ese número? Muy bien, la mayoría dicen fueron los incrédulos que por no creer en Jesucristo murieron en ese episodio, y se narra la gran catástrofe sobre ellos. Fue de los enemigos que presenciaron la ascensión de Jesucristo, versículo anterior, que ahora presencian la condición del juicio de Dios sobre ellos, y el fin es la muerte. 7,000 muertos de los incrédulos. ¿Pudiéramos afirmar eso? Tendrían algunos unas razones para hacerlo, pero no tenemos unos elementos, porque aquí no dice ni que fueron incrédulos, ni dice que eran de los gentiles, ni dice que fue un castigo de Dios para ellos. No lo dice, en primer lugar. Entonces no pudiéramos afirmar lo que la Biblia no dice. En segundo lugar, usa un número exacto, 7,000, pero ese número 7,000 es simbólico, porque ahí dice, y murieron en número, no dice el número de los muertos, fue 7,000, sino murieron en número 7,000, es decir, está usándolo simbólicamente o metafóricamente. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón es que el número 7 o 70 o 7,000 en la Biblia, ¿con qué está asociado? Y con el Apocalipsis, ¿con qué está asociado? Está asociado con los elementos del pacto, o con los elementos de la redención, o con el obrar de Cristo a favor de su pueblo. El libro de Apocalipsis está lleno de 7, ¿cierto? 7 sellos, 7 trompetas, 7 candeleros, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 copas, 7 iglesias. Pero todas esas veces que se usa el número 7 en el libro de Apocalipsis tiene que ver con Cristo y el cuidado que Él tiene para su pueblo. Nunca tiene que ver con Cristo y los impíos. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, si decimos que se refiere a 7,000 impíos o incrédulos que mueren, sería el único caso en el libro de Apocalipsis donde el número 7 o una fracción o una relación con el número 7 tenga que ver con los incrédulos, y eso sería hermenéuticamente un error. Ahí estaríamos nosotros en un error,
porque entonces en ningún otro lugar de Apocalipsis, de más de 57 veces que se usa el número 7 o relación con el número 7, estaría hablando de los incrédulos. Sería fácil decir, en la época de Elías, 7,000 que no doblaron rodillas, en la época de Jesús o en Apocalipsis, 7,000 que mueren de los que no doblaron, de los que eran incrédulos. Y buscar un contraste sería fácil, sin embargo es muy riesgoso. Hermanos queridos, yo creo que no podemos sacar la conclusión de que eran incrédulos los que murieron acá, primero. Segundo, creo que no murieron 7,000 personas en el día de la resurrección o en la crucifixión de Jesucristo. El número es usado metafóricamente o simbólicamente. Ahora, para nosotros poder llegar a una verdad más cómoda y que nosotros estemos más satisfechos con el hilo conductor del estudio, tenemos que buscar textos paralelos. ¿Sí? Es decir, ¿en qué otros lugares de la Escritura se menciona el número 7,000? Entonces yo les voy a decir que hay muchos lugares donde se usa el número 7,000. Pero en la mayoría de los lugares donde se usa el número 7,000 se refiere para sacar listados o datos precisos, por ejemplo 7,000 soldados, ¿sí? O 7,000 asnos, ¿sí? O 7,000 jinetes. ¿Sí? Cuando está describiendo números de soldados o de militares de cada tribu, en algunos lugares usa el número 7,000, de la tribu de Julano, 7,000. Pero eso es un uso literal, porque estamos en un contexto de pasar unos datos precisos de soldados o de propiedades o de oro o de animales. No es el uso que se le da aquí en el libro de Apocalipsis, porque el uso del Apocalipsis no es literal, sino simbólico. Entonces, en ese sentido, solo hay una referencia bíblica adicional a esta. Y esa única referencia adicional está en Primera de Reyes. Y está después de la muerte de los 450 profetas falsos de Baal. Recuerden que después, al otro día de haber muerto estos profetas y que Elías tuvo esta victoria tan extraordinaria, hubo una orden de muerte, una orden de captura para dar muerte a Elías. ¿Recuerden quién la emitió? Acab y la malvada Jezabel. Dijeron, no podemos tener a este tipo, nos mató a nuestros profetas, nos quedamos sin quien interceda por nosotros. Y dieron una orden de captura y Elías tuvo que huir y cayó en una terrible depresión y soledad. Estando en esa soledad dijo, es que Señor, yo solo he quedado. No hay nadie más, estoy íngrimo, solito. Y el Señor le responde, no digas que estás solo, porque yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante estos falsos profetas de Baal y este sistema jezabélico. Es la única referencia, pero esa referencia de 7,000 hombres es una referencia precisa también para hablar de todo el pueblo, de todos los fieles, y vamos a usar una palabra que es común en el Antiguo Testamento, de todo el remanente que se ha mantenido fiel. Es decir, Elías no es el único. Y si nosotros vamos a la Escritura, recuerden que uno de los profetas uno de los funcionarios de Acab había escondido 100 profetas verdaderos y los tenía en cuevas, escondidos. Y recuerden que Micaías también estaba preso. Es decir, Elías no estaba solo. Había muchos más creyentes, pero Elías en su angustia, en su frustración, dice, solo yo he quedado, pero el Señor lo consuela diciéndole, yo me he reservado o yo me he encargado de que hayan 7,000. La pregunta es, ¿realmente eran 7,000 contabilizados? ¿O está hablando del número perfecto o el número exacto de los fieles o del remanente que Dios preserva por gracia? Esa mención se hace también en Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11 se dice que en la época de Elías Dios preservó 7,000 hombres que no doblaron rodillas. Pero está hablando en el contexto de la elección, Romanos 11, la elección y el remanente. Es decir, ¿quiénes eran esos 7,000? El remanente fiel. El remanente que Dios ha tenido a lo largo de la historia. Entonces vamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres.
¿Qué relación puede tener los 7,000 de reyes, que son el remanente fiel, o que es el remanente fiel, con los 7,000 que mueren acá? ¿Tendrá alguna relación? Porque no hay más uso para el 7,000, simbólico. Yo creo que sí tienen una relación. La relación es la siguiente. Elías es confrontado, Elías es el testigo, ¿sí?, de Dios para ese momento histórico, y está siendo perseguido, hostilizado por una gran ciudad y un perverso imperio encabezado por Jezabel, ¿sí?, de idolatría, de perversión moral. Y en ese momento Dios le da una victoria a Elías, pero Dios le dice que no está él solo, sino que hay 7,000. Es decir, hay un remanente, hay unos fieles hombres y mujeres preservados para la gloria de Dios, que Elías no los conoce, no debe conocerlo, no sabe dónde están, pero Dios sabe. Están contabilizados. Luego nosotros fuimos al quinto sello en la primera serie. El quinto sello dice: vi bajo el altar las almas de los que clamaban por justicia, y la respuesta fue: esperen, todavía no es el momento, hay que completar el número de los que han de ser muertos, así como ellos. Es decir, hay un número establecido por Dios en su pueblo, hay un remanente fiel, y de ese remanente fiel hay un número que tendrá que ser martirizado, tendrán que dar su vida, pero no se ha completado. Aguarden un poquito, espera, aguanta. Ya viene el momento, en breve. Y luego el capítulo 11 dice: y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro? Muy bien, que aquí el capítulo 11 nos está hablando de testigos, nos está hablando de testimonio, nos está hablando de martirio. Y nosotros hemos venido diciendo que a lo largo del Antiguo Testamento, todos los que habían sido muertos injustamente, y no solo hasta el Antiguo Testamento, sino hasta la época de Juan, estaban esperando justicia, estaban clamando por justicia. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Y la respuesta es: esperen, va a dársele la respuesta. Cuando los creyentes que han muerto injustamente, cuando los mártires que han sido torturados a causa del testimonio de la palabra y del evangelio, encuentran respuesta y sentido a su injusticia. ¿Cuándo la encuentran? Capítulo 11. La respuesta ellos la encuentran en el mismo momento en que Jesucristo asciende al cielo. Es decir, en el momento en que Jesucristo muere, resucita y va al cielo y es entronado o vuelve a su lugar de honor, todos los que tenían preguntas y aflicciones y torturas y clamaban por justicia encuentran respuesta. Es decir, ¿dónde está la respuesta a todas las interrogantes nuestras? ¿Dónde está la respuesta a todos nuestros clamores por injusticia, por maltrato, por abandono y por todas las injusticias que esta sociedad nos trae a causa del evangelio? ¿En dónde encontramos respuesta? ¿En el horóscopo? ¿En la lectura de la mano? No. Nosotros no encontramos respuesta ni en el futuro, ni en la política, ni en los signos del zodiaco. La respuesta que usted y yo encontramos únicamente está en que Jesucristo es victorioso. Jesucristo venció la muerte. Ahora es interesante la relación entre muerte, resurrección del testigo, y muerte del remanente. ¿Sí me hago entender? Es decir, el remanente representado o simbolizado por los 7,000 hombres solo encuentra sentido a su dolor y solo encuentra respuesta a su clamor en la ascensión de Jesucristo. Por eso el texto anterior dice que en la ascensión de Jesucristo los discípulos se gozaron y volvieron con gran gozo a la ciudad. No porque estaban gozosos que Jesús se hubiera ido, sino que estaban gozosos de que Jesucristo les había hecho más que vencedores y les había dado todas las respuestas a sus preguntas. Entonces, creo que esos 7,000 que se mencionan acá es una mención a todos los mártires de la historia de la redención, a todo el remanente que ha tenido que dar su vida y que está aguardando bajo el altar la respuesta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesucristo muera, resucite y vuelva a su lugar de honor. Ahí se resuelven todas las preguntas. Ahí están resueltos todos nuestros interrogantes. Hermanos queridos, no hay ningún interrogante más que nosotros podamos tener.
que no haya tenido respuesta, porque todos ellos han sido respondidos en la muerte y en la resurrección y ascensión de Jesucristo. ¿Me hago entender? Yo he escuchado creyentes que tienen listas de preguntas, ¿sí? Y que tienen muchas dudas. Hermanos, todas las dudas ya están resueltas, ya fueron resueltas. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo murió y resucitó y nos dio fe. No hay ni una pregunta más que nosotros tengamos sobre la vida, sobre el futuro, sobre el más allá, sobre nuestra condición, sobre nuestro destino. Todo Jesucristo lo resolvió. En el Antiguo Testamento las almas clamaban ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo muere y resucite. Cuando Cristo murió y resucitó y fue al cielo y le vieron subir, el clamor cesó, porque todo se respondió. ¿Sí me hago entender? Hermanos queridos, decir que los 7,000 son incrédulos no es cierto, porque no hay una mención a ese número de incrédulos. Los incrédulos siempre son representados por el número 10 en Apocalipsis, el número 40, por el número 6, por el 66 y todos sus derivados. Pero nunca por el número 7 o por el 7,000. Es decir, aquí está dando sentido a todo el martirio de los profetas y los sacerdotes que son parte del remanente que han muerto injustamente y que solo encuentran respuesta cuando Jesucristo va al cielo. Es decir, Jesús es Dios. La tierra, ¿cómo responde? ¿Cómo glorifica a Dios? Estremeciéndose. ¿Cómo responde el creyente o la iglesia ante esa verdad inequívoca de que Jesús es Dios? ¿Cómo le da gloria a Dios? Clamando. La mejor forma de dar testimonio de que Jesucristo es Dios y de glorificarle es clamando. No es usando una muletilla, ¿cierto? Que en muchos lugares se usa una muletilla, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? No es usando una muletilla, ¿sí? Es clamando a Dios, es reuniéndonos a orar. Recuerden que el capítulo 11 habla del aceite, de las oraciones, del incienso que es llevado, que son las oraciones de los justos o las oraciones de los santos. Y bajo el altar están clamando. Y cuando encuentran respuestas también claman y alaban a Dios, diciendo tú eres Dios y tú nos has redimido. Entonces, ¿cómo es la forma que la iglesia glorifica a Dios? Clamando a Dios, adorando a Dios. Es decir, ustedes y yo hoy estamos cumpliendo el propósito para el cual existimos, dar gloria a Dios. Y en tercer lugar, el texto continúa diciendo, y los demás, los otros, el resto, ¿sí? Se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Los demás, miren que es interesante la forma como está registrado aquí el texto, porque esa expresión es un poco despectiva, ¿cierto? Es una expresión peyorativa, es una expresión un poco displicente, ¿cierto? Y los demás, o esos, o los otros, ¿sí? Es decir, no están mencionados adecuadamente en el sentido de que tengan un nombre o una visión adecuada o una forma de nominarlos adecuadamente, sino despectiva, el resto, o el montón, o los otros, o los que están allá. ¿Se acuerdan dónde están los demás? En el patio, en el atrio, no son contabilizados. Recuerden, no son medidos con la precisión de los 7,000. Los que están en el templo son medidos con la exactitud y la precisión de los 7,000. Es un número exacto y preciso, Dios lo conoce. Se le dio una vara para medir. Mide a los que adoran. ¿Cuántos son los que adoran? 7,000. Es decir, está perfecto, preciso, exacto el número de los que adoran. Es pleno, es absoluto porque Dios lo cuida. ¿Y los demás dónde están? Afuera. No los midas a ellos. No les pases la regla porque ellos siempre van a perder. Y porque ellos no se someten a los códigos éticos y morales que Dios nos ha establecido. Están afuera en el patio, son los que oyen, pisotean, desprecian la verdad. Ni los cuentes, ni te expongas a ellos. Pero luego aquí el versículo dice, murieron 7,000. Permíteme hacer la relación. Murieron 7,000 de los que están adentro, de los que adoran, de los que están contabilizados. Murieron. Encontraron esperanza a su dolor, a su muerte, a su existencia. Y los demás, los que están en el patio, los que se revuelcan en el patio, los que no viven en el orden, sino en la miseria del atrio, sí, que están pisoteando la verdad y despreciándola, de los demás se aterrorizaron.
Es llamativo la forma como está presentado aquí el texto, porque en el versículo anterior dice, temieron. Aquí dice, se aterrorizaron. Es decir, les invadió un terror paralizante, espeluznante, terrorífico. No sabían qué hacer. Cuando uno le invade el terror, se llena de nervios, se paraliza, tartamudea, se puede infartar, corre. Dice, a ellos les invadió un terror, se aterrorizaron. ¿Quiénes son los únicos que se aterrorizan ante estos eventos tan sublimes? Los creyentes no se aterrorizan, los creyentes están felices. Cuando un creyente muere, ¿usted se aterroriza? No, nos da dolor, sentimos el vacío, pero nosotros decimos, gloria a Dios, se fue con el Señor. ¡Qué bendición! Así lo hemos hecho. Así sucederá cuando nosotros muramos. Cuando alguno de nosotros muera, pues nadie estará aterrorizado. Todos estarán diciendo, tenemos tanto dolor por la partida, pero estamos felices. Se nos adelantó, se nos fue de primeras, ¿sí? No hay terror ante la muerte, pero el impío sí tiene terror, porque él no tiene esperanza. Ante la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros no tenemos terror, tenemos esperanza y gozo. Cuando los discípulos encontraron la tumba vacía, dice que volvieron dando nuevas de gran gozo. Los soldados romanos aterrorizados, porque la tumba estaba vacía. Y los discípulos cantando y diciendo, ha resucitado. ¿Recuerdan? En la ascensión, los discípulos volvieron con gran gozo a Jerusalén. Y los enemigos vieron eso y se aterrorizaron. Recuerden que en el sexto sello, que continúa el quinto de las almas bajo el altar, dice la Biblia que los impíos rogarán a las peñas que caigan sobre ellos y nos cubran ¿de qué? De la ira de aquel que ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos queridos, nosotros somos pecadores. Nosotros no somos mejores que los que están afuera. Nosotros somos iguales o peores, pero hay una pequeña, gran diferencia. Jesucristo nos eligió, perdonó nuestros pecados y nos trajo a su redil. Y al traernos a su redil nos ha hecho diferentes, no por nuestra justicia, sino por la justicia perfecta de Jesucristo. Por eso nosotros no tenemos temor ante la muerte, no porque seamos justos ni santos. Nosotros no tenemos temor porque sabemos que la justicia de Cristo ha sido puesta o cargada a nuestra cuenta y está a nuestro favor de tal manera que si nosotros morimos hoy o mañana, estamos llenos de gozo. Que si el Señor viene hoy o mañana por nosotros le recibiremos con gozo y con gratitud. Dice la Biblia que con palmas en las manos y exaltando y alabando a nuestro Dios, porque Él es Dios. Pero ese mismo cuadro, en el otro sentido, están los incrédulos que están invadidos de terror. Yo les pregunto, ¿por qué a los incrédulos no les invadió el terror ante la muerte de Jesús? ¿Por qué cuando Él murió celebraron? Murió Jesús, ellos lo mataron, lo evidenciaron, pero dice la Biblia que se mandaban cartas y se daban felicitaciones y regalos y porciones y celebraron, hicieron una gran fiesta. Pero la fiesta duró poco para el impío. Siempre la fiesta para el impío es efímera y dura poco porque a los días siguientes será invadido el terror más grande que pueda invadir a un hombre. Y no es el terror ni por la muerte, ni por la pérdida de un ser querido, ni por una crisis económica, ni por un terremoto. Es el terror de saber que tendrán que ir a dar cuentas a Dios. Y no saben qué decir. El impío no sabe qué decir. Si usted le habla a un impío ahora, él tiene múltiples respuestas para usted. Si usted le dice por qué no se arrepiente, él tiene todo un discurso con buenas razones. Si usted le dice usted por qué vive una vida tan desordenada, él lo deja en silencio con todos sus argumentos. Es mi vida, yo veré lo que hago. Haga usted lo mismo, no sea envidioso, déjeme vivir. Yo soy libre, yo hago con mi vida lo que quiera. Sí, la vida es una, tengo que disfrutarla, tengo que ser feliz. Si usted se quiere amargar es su problema. Pero el día que ellos tengan que enfrentarse a la muerte,
El día que tengan que enfrentarse a ese momento definitivo de la ira de Dios, ellos no van a tener esos argumentos. Ellos no van a poder tener esa solvencia para responder. Lo único que va a suceder es que les va a invadir el terror más grande y no van a saber qué hacer. Pero de esa manera ellos le darán gloria al Dios del cielo. Con ese mismo terror, con ese mismo temor y angustia y ansiedad con la cual tendrán que buscar escondederos, ellos están dándole gloria a Dios. Jesús es Dios. Lo testifica la tierra a través de su temblor, lo testifican los creyentes a través de su clamor, pero lo testifican los incrédulos o los gentiles que están en el patio a través de su terror. El terror de los incrédulos es un testimonio fiel de que Dios existe. Si Dios no existiera, el incrédulo no tuviera terror. Recuerden que aún los ateos, ¿sí?, o los racionalistas, ellos dicen, pues si es que Dios existe, ahí están dando evidencia. Si Dios no existiera, pues ni siquiera habría que preocuparse uno por negarlo, porque uno no niega lo que existe o lo que es. Uno sencillamente lo que no es, no se menciona, no existe, ni siquiera existe el concepto. Pero si se niega algo y se tiene argumentos para negar, es porque ellos mismos están testificando que sí existe y que sus conciencias les acusan. Y una forma de liberar su conciencia y de abrirse paso en ese camino ancho de su desvarío es decir, Dios no existe, comamos y bebamos. Pero necio, esta noche vienen por tu alma y habrá un terror. Hermanos queridos, el texto no dice que los impíos ante un terremoto se convierten. Nunca un impío se convierte con un terremoto. Nadie se convierte con un tsunami o con un rayo. Los que se convierten porque el Espíritu Santo obra en sus conciencias y les regenera. Los terremotos, las crisis económicas, las sequías no convierten a nadie. El único que convierte es el Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso tenemos que seguir siendo testigos, predicando a tiempo y fuera de tiempo, y que Dios obre en los corazones. Pero las catástrofes naturales sí dan cumplimiento al terror que invade a los incrédulos para que ellos den gloria al Dios del cielo. Y eso es usado en su contra como un agravante, porque ellos sí sabían, porque ellos no tienen excusa, que Jesús es Dios y que ellos le mataron. Hermanos queridos, todos tendremos que dar gloria a Dios, absolutamente todos, y todos la estamos dando. Aún los incrédulos en su desorden testifican que Dios existe, pero que ellos han querido vivir ajenos a su voluntad, que Dios los entregó a pasiones desordenadas y a una vida y a una razón entenebrecida. Aún la tierra con su cumplimiento de sus tareas y cuando se estremece o Dios la estremece, testifica que Dios existe. Y el creyente cuando pasa sufrimientos o cuando pasa injusticias y clama a Dios, testifica que Dios existe. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Del Señor. Que Dios nos ayude. Jesús es Dios. Amado Dios, gracias por recordarnos nuevamente que tú eres bueno, justo y sabio, y por recordarnos que cada detalle en la Escritura evidencia tu perfecto propósito en la historia de la redención. Hoy somos advertidos nuevamente de cómo tú haces distinción entre el justo y el impío. Hoy somos advertidos de cómo tú haces diferencia entre los que mueren en Cristo y los que mueren sin Cristo. Hoy somos notificados de cómo tú haces distinción entre aquellos que están bajo tu cubierta, seguros y precisos en número, cobijados por tu gracia y que encuentran sentido a su dolor y a su vida solo a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero hoy también nos recuerdas que aquellos que han decidido vivir sin ley podrán hacerlo y podrán celebrarlo y podrán tener logros y tener un cúmulo de historias y de experiencias de placer. Pero un día no muy lejano serán invadidos del terror, y no es el terror de una crisis económica o de un anuncio climático, es el terror de tener que enfrentarse a tu presencia
el terror de tener que dar cuentas a ti y tener que enfrentar o sufrir en carne propia la ira de aquel que ellos mismos negaron y al cual despreciaron. Por eso hoy te damos gracias, porque nos has dado fe para creer en ti. Te damos gracias porque nosotros estábamos en el mismo patio, revolcándonos en la misma confusión del pecado y de la maldad. Pero un día viniste a nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada, solo corríamos en contra tuya. Pero tú nos alcanzaste, perdonaste nuestros pecados y nos diste fe para creer en ti. Un día nos dijiste, mi hijo eres tú. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Un día nos trajiste a tu redil, aún contra nuestra voluntad, y nos has sostenido y nos sostendrás hasta el final. Y nos has hecho parte de ese remanente que aunque muere, aunque sufre, aunque padece, está seguro en ti y tiene sentido en ti. Te damos gracias por ayudarnos a entender que sí hay distinción entre uno y otro, que sí hay distinción entre el trigo y la cizaña, entre el bien y el mal, pero que esa distinción la haces tú y que esa plena recompensa o sentencia vendrá cuando tú vengas por tu pueblo. Ayúdanos a vivir con gozo, no mirando al impío y codiciando o añorando la vida que él lleva, sino diciendo, Señor, gracias por la misericordia que has tenido de nosotros, y predicando y anunciando y profetizando al que está afuera de que tú eres Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.